Y ahora sí. Entonces la pregunta 2 dice, considera un mercado inserto en una economía con las siguientes curvas de demanda y oferta que están ahí, P igual a C menos Q y P igual a 50 más 4Q. Bajo el supuesto de competencia perfecta, obtenga el precio y la cantidad de equilibrio y determine los excedentes y el bienestar del mercado. Y además grafique. Ya. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer, voy a compartir la... Espérenme, un poquito. Los lentes. Ya, ahora sí. Entonces, teníamos que la oferta era de... No, la demanda era igual a C menos Q. ¿Están viendo la pantalla? Sí, Cris. Ya, Sí. perfecto. Y la oferta es igual a 50 más 4Q. Ya. Entonces lo que tenemos que hacer en primer lugar es graficar. A mí siempre me acomoda graficar. ¿Ok? Entonces nos quedaría, digamos, aquí tenemos la cantidad, acá tenemos el precio, tenemos 100, tenemos 50, ¿ya? Si el precio fuera 0, la cantidad fuera 100 para la demanda, y si, bueno, eso es lo importante por ahora. Entonces, claro, vamos a tener la demanda algo de este estilo, ¿ya? P menos Q, ya, sí estamos bien. Espérenme, funciona igual. Eso no es muy importante ahora, pero ahí va a estar. Y también tenemos la oferta, que si se dan cuenta, tiene una pendiente en función de Q, digamos, más empinada que la demanda. Eso igual va a ser importante más adelante, pero por el momento eso no sirve. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar este precio de equilibrio y esta cantidad de equilibrio. ¿Cómo lo hacemos? Igualamos, por ejemplo, los precios. Nos quedaría 100 menos Q igual a 50 más 4Q, son 4. Entonces obtendríamos 50 igual a 5Q, por lo tanto la cantidad de equilibrio, vamos a llamarlo Q asterisco, corresponde a 10. 10 unidades. Y el precio de equilibrio va a ser igual a 100 menos 10, o, que es lo mismo, 50 más 4 por 10. Ya, 4 por 10 es 40, 50 más 40 es 90. Por lo tanto, por lo mismo que 100 menos 10. El precio es de 90 unidades monetarias por unidad. ¿Ya? Ahora, el excedente del consumidor es todo este beneficio que está acá. ¿Ya? Básicamente, por ejemplo, este conjunto de consumidores está dispuesto a otorgar, o tiene un precio de reserva, que es la máxima cantidad de dinero que está dispuesto a otorgar, esta cantidad, P, para recibir una cantidad transada menor que la del equilibrio. Este es el equilibrio que sería, esperen, voy a borrar. Sí, entonces, el tema es que, claro, el equilibrio sería de 10 y el precio de 90. Ahora sí. Entonces, todos los conjuntos de consumidores que estén por sobre un precio de equilibrio de 90 y que estén dispuestos a otorgar una cantidad transada menor que los 10, que son la cantidad de equilibrio, obtendrían un beneficio. ¿Me siguen? Porque obviamente ahora en el equilibrio van a poder cobrar, o mejor dicho, pagar una cantidad menor, un precio menor a una cantidad mayor. Entonces, eso corresponde al bienestar de los consumidores, que se ve como el excedente. Entonces, el excedente en este caso, al ser, digamos, funciones lineales, se pueden obtener a través de áreas. ¿Ya? En este caso, el área de un triángulo, que sería la diferencia entre los precios, 100 menos 90, por la cantidad de equilibrio, 10 partido en 2. Eso nos queda 10 al cuadrado, 100, 100 partido en 2, 50. El excedente del consumidor sería de 50. ¿Ok? Ahora tenemos que sacar el excedente del productor. El excedente del productor vendría a ser lo mismo, pero en este caso es el beneficio que tendrían los productores, las empresas o las firmas, digamos. Es básicamente si ellos están dispuestos a cobrar un precio menor por una cantidad menor,
¿sí? Todo este conjunto de consumidores se vería beneficiado producto del equilibrio. Entonces tendríamos todo este que sería el excedente del productor, lo que está en naranja. Cristian, no sé si seré yo, pero no veo que esté anotando. Ya, pero un poquito. Yo tampoco. Gracias. Algo pasó. Ahora sí. ¿Se ve, cierto? Y ¿Lo ahora ven? sí se ve la parte naranja. Ya, perfecto. La parte naranja, como les dije, es el excedente del productor. Es básicamente el beneficio que tendrían los productores dado este equilibrio de mercado en competencia perfecta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo obtenemos el excedente del productor? Lo mismo, a través de esa área de ese triángulo. Entonces acá vamos a poner el excedente del productor en competencia perfecta, que sería 90 menos 50, que es el mínimo precio que están dispuestos a ofrecer estos oferentes, ¿ya? Si es que pasa por el origen, entonces el mínimo precio que estarían dispuestos a ofrecer sería cero. En este caso, eso no pasa. 90 menos 50 por la cantidad transada en el equilibrio dividido en 2. O sea, ahí tenemos 40 por 10, 400. 400 partido en 2, 20. ¿Están de acuerdo? 200, ¿no? 200. Ah, espera. Sí, 90 menos 50 por 10. Sí, partiendo en 2, 200. Entonces, el excedente del consumidor sería 50 y el excedente del productor sería 200. ¿Alguna duda hasta ahí? Disculpa. Yo tengo dudas nomás con la interpretación. O sea, qué significa que el 200 sea mayor que el 50 y esas cosas. Pero hasta ahora lo matemático voy súper bien. Bueno, pasa que ahora el excedente del productor es mayor que el excedente del consumidor. Eso es lo único que te está diciendo. O sea, aquí, y es algo que vamos a ver después, la parte que es más inelástica, en este caso, se estaría viendo más beneficiada producto de la competencia perfecta. Pero no hay como una interpretación así como, este excedente es mayor que el otro debido a esto. No, en este caso pasa que las condiciones de mercado, las preferencias de los consumidores y, digamos, las funciones de producción de la firma hacen que se obtenga este conjunto de beneficios. ¿Sí? Sí, gracias, Chris. Vale. Lo otro que me faltó decir es que el bienestar se puede aproximar como la suma de los excedentes del consumidor y el excedente del productor. Por lo tanto, el bienestar en competencia perfecta sería igual a 50 más 200, o sea, 250. Ahí está. Ese sería el caso de competencia perfecta. Entonces vamos a pasar ahora al inciso B, si es que no tienen dudas, claramente. Y dicen, el Estado de esta economía decide aplicar un impuesto de 10 unidades monetarias por cada unidad transada en el mercado. ¿Ya? Entonces ahí nos están diciendo que tenemos un impuesto específico, un impuesto a la unidad transada. ¿Ya? Calcule la nueva cantidad transada con sub T y los precios que perciben los agentes económicos. Obtenga los excedentes, el bienestar del mercado, la recaudación fiscal y la pérdida de eficiencia correspondiente. Entonces vamos a volver a la pantalla. Se esperan. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Bajo la aplicación de un impuesto específico, ahora los precios que van a percibir tanto los consumidores como los productores va a ser distinto. ¿Ya? ¿Y cómo sabemos eso? Lo sabemos porque el precio que van a percibir los consumidores va a ser igual al precio de venta del producto más un impuesto específico T. Acuérdense que este es un impuesto específico, no un impuesto, por ejemplo, ad valorem. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Si nosotros inicialmente teníamos esta oferta, por ejemplo, acá 50, este es P sub B, la oferta. Acá tenemos la demanda, Q, este es 100, esto es 100, el precio, ya. Entonces este sería P sub C, ¿ya? Nosotros podemos ver esto como un desplazamiento de la oferta, ¿ya? Hacia la izquierda. Entonces esto sería como algo así. Si estuviera recto, obviamente. P sub B más T. Entonces, bajo esta nueva oferta, una oferta hipotética, podríamos decir, aparece una cantidad Q sub T, que es distinta al equilibrio, asterisco. ¿Ya? Bajo esta cantidad Q sub T, voy a hacerle zoom para que usted lo vea mejor,
tenemos este precio. ¿Por qué? Porque acuérdense que tenemos que hacer la igualdad entre P sub C y P sub B más T. ¿Ya? Entonces, tenemos ese precio, pero a esta cantidad transada Q sub T, lo que nosotros estamos ofreciendo como precio, como productores, sería realmente esto que está acá. ¿Ya? Que sería P sub B. ¿Se entiende? ¿O alguien no entendió? Entonces, como consecuencia de la aplicación del impuesto específico, las cantidades transadas se reducen, el precio que percibe el consumidor va a ser mayor y el precio que percibe el productor va a ser menor. ¿Ya? Entonces ahora, como ya no me sirve en verdad utilizar esta curva aquí, la que puse acá, la voy a borrar. Ya. ¿Alguna duda hasta ahí en este momento? ¿O todo bien? Yo por lo menos estoy bien. Ya, perfecto. O sea, aquí iba el precio de equilibrio. Entonces, nótense que la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta vendría a ser el impuesto específico T. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Tenemos que reemplazar el precio de compra. ¿Cuál sería el precio de compra? La demanda. P sub C igual a 100 menos Q. Entonces tendríamos 100 menos Q es igual al precio de venta. ¿Cuál es el precio de venta? La oferta. 50 más 4Q. 50 más 4Q. Y más este impuesto específico T. En este caso, espérame. Ah, ya, gracias Martín. En el... Sería de 10. Ahí, eso es de 10. Entonces, ahí sí. Entonces nos quedaría, bueno, 50 menos 100 menos 50, 50 menos 10, 40. Nos quedaría 40 es igual a 5 Q sub T. Vamos a llamar esta cantidad transada. Por lo tanto, la cantidad transada ahora sería de 8 unidades. ¿Ya? Entonces ahí podemos poner en nuestra cantidad transada 8 unidades. Ahora, para percibir los precios de compra, esto sería igual a la demanda, 100 menos Q, pero evaluado en la cantidad transada Q sub 8. ¿Ya? O sea, 100 menos 8 sería 92. 92 unidades monetarias por unidad. Entonces, el precio de compra acá sería de 92. Esto es lo que perciben los consumidores. ¿Ya? Y ahora el precio de venta sería la oferta, 50 más 4Q, evaluado en la cantidad transada, 8. O sea, 50 más 4 por 8. ¿Ya? Tenemos ahí 32 más 50, tendríamos 82. ¿Cómo comprobamos que esto esté bien? Haciendo la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. Podemos ver que 92 menos 82 corresponde a 10, que es efectivamente el impuesto específico que se carga, digamos, por unidad transada. Entonces acá, el precio de venta sería de 82 y T es igual a 10. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Yo tengo duda, Chris, sobre, porque al principio dijiste otro tipo de impuesto, como que especificaste que esto funciona solo con el impuesto específico, con el otro no, y ahí como que me surgió la duda de cuál era el otro impuesto. Ah, ya, espera un poquito. Este era 90, creo. Ya. El otro impuesto que existe, o bueno, hay muchos tipos de impuestos, pero otro que se ve en el curso es el impuesto ad valorem, que es este de acá. P sub C igual a 1 más T por P sub B, donde T es como una tasa, digamos. Entonces ahí cambia un poquito, pero eso. Muchas gracias, Sebastián. Este es un impuesto a la venta, de hecho. Este es un impuesto a la cantidad transada. ¿Ya? Ahí para que lo revisen después. Ya, entonces, ahora tenemos que ver el excedente del consumidor. El excedente del consumidor vendría a ser, inicialmente era todo esto, 100 menos 90 por 10 partido en 2, todo ese triángulo que está ahí, ¿cierto? Pero ahora este triángulo se reduce a 100 menos 92
por 8, que es la nueva cantidad transada, ¿sí? Y 92 es el precio de compra, y todo eso partido en 2. Este es el excedente del consumidor. Vamos a anotarlo aquí. ¿Ya? Por otro lado, el excedente del productor sería, inicialmente era 90 menos 50 por 10 partido en 2, todo esto que está acá bajo la aplicación del impuesto específico. ¿Sí? Ahora sería 82 menos 50 por la cantidad transada que es 8 dividido en 2. O sea, también se redujo. ¿Sí? Ponerle ahí como mejor naranja. ¿Alguna duda? ¿Entienden que los excedentes se reducen? ¿Sí? Entonces, ya, vamos a seguir entonces, si no tienen dudas. El excedente del consumidor sería 100 menos 92 por la cantidad transada, que es 8, y esto dividido en 2. ¿Ya? Eso es 64 partido en 2, 32. Este es S sub T, pongámosle. Y el excedente del productor, ¿sí? Sería 82 menos 50 por la cantidad transada, que es 8 partido en 2. ¿Sí? Eso nos queda 32 por 8 partido en 2. ¿Sí? 32 por 8 partido en 2 nos da 128. Si es que no me equivoco. A ver. Sí, me hace sentido. Vamos a ver el chat. Ok. Ya. Entonces, ¿por qué se redujo los excedentes del consumidor y los excedentes del productor? Bueno, ahí, antes de seguir, espérame. Ahí hay que anotar esto. S sub C, no, S sub, no, SC, no, S sub T más EP sub T. 32 más 128 serían 150. Y el bienestar, antes era de 250, o sea que hubo una disminución del bienestar de 100 unidades monetarias. Entonces, ¿por qué se produce esta disminución del bienestar? Básicamente porque aparece una figura que se conoce como el Estado. Y el Estado lo que hace es recaudar este impuesto. Entonces sería todo este rectángulo que está acá. ¿Por qué? Porque recauda una cantidad T por unidad transada, que serían de 10, pero como tenemos que se transan 8 unidades, entonces al final, digamos, lo que recauda sería 8 por 10, o sea, 80. Todo el triángulo que está ahí. Tendría que ser la recaudación fiscal. ¿Ok? Sí, yo creo que sí. Entonces, ahí vamos a obtenerla ahora, como les dije que era recaudación fiscal T por Q sub T. Entonces, en este caso sería 8 por 10, 80. Ya, perfecto. Pero entonces, si se disminuyó el bienestar con respecto a la competencia perfecta en 100 unidades monetarias y solo recaudamos 80, ¿qué pasó con las otras 20? Las otras 20 corresponden a la pérdida de eficiencia del mercado, la pérdida irrecuperable de eficiencia, o el costo social, también se puede interpretar así. Es básicamente bienestar que era inicialmente en el mercado, pero producto de la aplicación de este impuesto específico, ese bienestar no ha cargado ni a los oferentes, ni a los consumidores, ni al Estado que está recaudando los fondos. Es básicamente bienestar perdido. Entonces, yo voy a ponerle PIE. Costo social también le llaman. Entonces, ahí el PIE, la pérdida irrecuperable de la eficiencia, sería igual a el precio de compra menos el precio de venta, que es lo mismo que los impuestos, multiplicado por la diferencia entre la cantidad en competencia perfecta y la cantidad transada bajo la aplicación del impuesto específico, o sea, Q sub, no, Q asterisco menos Q sub T, voy a borrar mejor eso, ahí, y todo esto dividido en 2, ¿ya? O sea, tendríamos 10 por 10 menos 8 dividido en 2. Esto nos queda 10 por 2, 20 partido en 2, 10. ¿O no? 20 partido en 2, 10. Sí, Sí, pero te equivocaste en el 150 y era 160.
Por eso te Ah, falta. muchas gracias. Gracias. Lo otro que les iba a decir, no sé si les dije, es que yo no sé sumar. Puedo hacerles lagrangiano, multivariable y todo, pero no sé sumar, soy pésimo. Gracias, Iván. 128, claro, 140, no, pues, 130, claro, 130 más 30, sí, 160. Gracias. Pero, claro, y antes era 160, 250, ya, hay una diferencia de 90. Ya, entonces, la diferencia del bienestar, comparando, digamos, la competencia perfecta con respecto a la aplicación de este impuesto específico, es de menos 90. Ya se reducen 90 unidades monetarias del bienestar. ¿Ya? Y eso se explica por la aparición de una recaudación fiscal de los 80 más la pérdida de eficiencia del mercado, que es 10. ¿Ya? Entonces ahí 80 más 10 son 90. Lo que se pierde en bienestar se carga tanto al Estado como a una pérdida de eficiencia, un bienestar que no se carga a ninguna de las partes, ¿ya? Que se pierde básicamente. Ahora, la aplicación de este impuesto específico, si bien uno podría decir, es malo porque, claro, se reduce la cantidad, aumentan los precios, hay una pérdida de eficiencia, no necesariamente es malo, porque se está cargando, digamos, o se está perjudicando a este mercado, ¿ya? Para utilizar esta plata, esta recaudación fiscal en otras cosas, por ejemplo, infraestructura, educación, en otros mercados incentivarlos a través de subsidios, por ejemplo, etcétera. Ya todo lo que tenga que ver con plata del fisco. Entonces estamos ahí haciendo un balance, un trade-off entre lo que es eficiencia del mercado y actividades sociales, podríamos decir. ¿Ya? ¿Alguna duda? Yo tengo una duda, Chris, se me fue cuál era la interpretación del valor 8 que nos dio ese Q sub T. La interpretación es la cantidad transada ahora. Ahora, en vez de transarse 10 unidades, 10 unidades, ahora se está transando 8, producto de la aplicación de este impuesto. ¿Por qué? Porque los consumidores van a percibir un precio más alto y los productores un precio más bajo que el de competencia perfecta. Ya ¿Sí? vale. Sí. Ya. Ahí lo otro que podemos fijarnos igual es que la variación de los excedentes, aquí la variación del excedente, que sería el excedente, digamos, en competencia perfecta, mejor dicho, a ver, este está mal. Es W sub t menos W asterisco. Este de acá sería S sub t menos S asterisco. Ahí sí. Entonces sería 32 menos 50, y eso es ni idea. No me da el cerebro. Menos 18. Menos 18, ya. Y la variación del excedente del productor sería EP sub t menos EP asterisco. O sea, 128 menos 200. Eso nos da menos 72. O sea, ¿quién pierde más en este caso? Los productores. ¿Ya? ¿Y saben por qué pierde más? ¿Alguien sabe? Lo vieron en clase, estoy seguro. ¿Por qué es más elástico? Casi. De hecho, pierden más bienestar porque son más inelásticos el precio. De hecho, por algo dije que la oferta en este caso es más empinada. Es más elástico el precio, parece que si es así, por ejemplo, y pasa así, se vuelve más elástico. Perdón, más inelástico. ¿Ya? Dado que ante una misma variación del precio, la cantidad no varía tanto. O sea, mientras más eh, vertical sea una curva, más inelástica es. Si tiende a cero, esto es totalmente elástico, es perfectamente elástico. Entonces, en este caso, la curva de oferta es más inelástica respecto al precio que la curva de demanda. Y por ende, ante la aplicación de un impuesto específico, la carga de pérdida de eficiencia se hace más a los productores que a los consumidores. Eso para que lo tengan en consideración. ¿Ya? Eso sería entonces la pregunta o el inciso B. Voy a seguir, si no tienen dudas. Sí. Que yo asocio la elasticidad como con la sensibilidad. Entonces, si en este caso los consumidores son más sensibles, ¿por qué pierden menos? Mira, pasa que yo te voy a explicar el caso contrario.
los productores, al ser menos sensibles, tú les puedes cargar más. ¿Por qué? Porque la cantidad no te va a variar tanto en comparación con los consumidores. Entonces, si ellos son muy sensibles, obviamente que te van a disminuir mucho más la cantidad demandada ante el mismo aumento del precio. Y por eso a ellos se ven afectados menos a los consumidores, porque son más elásticos. ¿Se entiende? Es Mejor. como, son como más, a ver, en el mercado son más exigentes, podríamos decir. ¿Sí? Ya, ok, ya ahí sí. Entonces siempre va a salir más perjudicado el que sea más inelástico. Exactamente, siempre. Ya. Entonces, sí, vamos a pasar a la siguiente. Mm, Se nos dice, considerando que el caso inicial de competencia perfecta, no, considerando el caso inicial, se decide aplicar un subsidio de 10 unidades monetarias por unidad transada en el mercado. Entonces ahora tenemos un subsidio específico, un subsidio a la cantidad transada. Calcula la nueva cantidad con su S, así como los precios que perciben los agentes económicos, sus excedentes, el bienestar de mercado, el aporte fiscal y la pérdida de eficiencia correspondiente. Entonces vamos de nuevo. Los gráficos, ¿cierto? Espera un poquito. Ahí debería aparecer. Ahí está. Entonces teníamos 100 menos Q. Voy a ponerle al tiro P sub C, 100 menos Q. Y P sub B igual a 10 más, no, ¿cómo era? 50 más 4Q, creo. Voy a revisarlo. Sí. Entonces hacemos el mismo gráfico, ¿cierto? Mm, Así. Entonces, tenemos aquí la cantidad, tenemos el precio, tenemos 100, ahí, 100, tenemos 50, ya, acá tenemos 50, tenemos la oferta entonces, el precio de venta, precio de compra. Acá tenemos el equilibrio, que era 10 y 90, si es que no me equivoco. Ya, entonces ahora, bajo la aplicación de un subsidio específico, lo que nosotros vamos a hacer es que los consumidores van a percibir un precio que va a ser igual al precio de venta menos este subsidio. ¿Ya? Es decir, ahora los consumidores ven más barato que lo que es en competencia perfecta. Entonces aquí tendríamos 100 menos Q es igual al precio de venta, que es igual a 50 más 4Q, menos S, que en este caso es 10. Ese es el subsidio específico. Entonces nos quedaría 100 menos 50, 50, más 10, 60. 60 es igual a 5Q sub S. Y, bueno, 60 partido en 5 es 12. La cantidad entonces es 12 en este caso. El precio de compra tendría que ser 100 menos 12. ¿Sí? ¿Le siguen hasta ahí? Que sería 88. ¿Sí? Y el precio de venta, que sería 50 más 4 por 2. ¿Ya? Tendríamos 48 más 50, 98. Tiene sentido porque ahora precio de venta menos precio de compra es igual a ese, que es 10. 98 menos 88 es igual a 10. Estamos bien. ¿Alguna duda hasta ahí? Mientras lo voy a escribir por acá. ¿No? ¿Ninguna duda? ¿Todo bien? Por mi parte, todo bien, Chris. Ya, muchas gracias. Entonces aquí teníamos 88 y 98. Vamos a ligar nomás. 98, tenemos 88. Y la cantidad, bueno, ahí están las cantidades. Ya. Estos son, digamos, los nuevos equilibrios. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora el excedente del consumidor inicialmente era esto de acá, en competencia perfecta, y ahora, producto de que perciben un precio de 88 unidades monetarias por unidad, ahora su excedente aumenta todo esto. ¿Sí? Ya tenemos
Todo esto que está acá. Este es el excedente del consumidor. ¿Ya? Y, déjame ver si puedo borrarlo. Ya, pero no importa. Ujú. Ahora, el excedente del productor, oh, qué horrible. Ya, pero se entiende, eso es lo importante. El excedente del productor inicialmente era esto de acá, ¿sí? Y ahora, producto de que el nuevo precio que ellos perciben sería de 98 unidades monetarias por unidad, entonces ahora el excedente pasa a ser todo esto. ¿Ya? O sea, tendríamos un excedente total de este estilo. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Déjenme borrar. Voy a hacerlo todo, ¿no? Ahí, por mientras los tiempos muertos, pueden hacerme preguntas, no hay problema. Suponiendo que está ahí, bla, bla, bla. Ya. Ya, entonces, eso pasa porque nosotros tenemos un aporte fiscal en este caso. El aporte fiscal sería los 98 menos los 88, que sabemos que es el subsidio específico S, multiplicado por la nueva cantidad transada con sub S, que es 12. Entonces, todo el rectángulo que ustedes ven acá, ¿sí? Todo esto que está acá, es el aporte fiscal. Entonces, dado que ellos hicieron este aporte, los excedentes del consumidor y del productor aumentan. ¿Alguna duda? Entonces, esta sería la variación del excedente del productor, eso que está aquí, ¿ok? Esto de acá sería la variación del excedente del consumidor, esto que está acá, ¿ya? Y la cajita, o sea, lo que está en verde, más lo que está en naranjo, más lo que está en blanco, hacen en total el aporte fiscal. Ahora, ustedes se van a preguntar, ¿qué es esta parte que está acá? Bueno, esta parte que está acá corresponde a la pérdida de eficiencia, pero en este caso no es del mercado, ¿ya? Sino del aportante, es decir, del Estado en este caso. Pasa que, espérenme, hay una pregunta en el chat también. Ah, todo claro, vale, gracias. Como el Estado hace un aporte fiscal, ¿cierto? Esa plata va destinada a mejorar los excedentes del consumidor y los excedentes del productor. Ya, todo claro. Pero, al fin y al cabo, esta plata que se usa en este mercado, ya, es plata que no se está utilizando en otros mercados. Es otra plata que no se está utilizando en proyectos sociales, infraestructura, educación, becas, etc. ¿Se entiende? Entonces, por eso hay una pérdida de eficiencia ahí, pero que no está asociada al mercado, como pasaba bajo la aplicación del impuesto específico, sino que es una pérdida de eficiencia que se le carga al agente subsidiario, en este caso el Estado. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular los excedentes. Ujú. El excedente del consumidor ahora sería 100 menos 88, si no entienden algo me avisan, multiplicado por la nueva cantidad con sub S, que es 12, y dividido en 2. ¿Ya? Tengo entendido que 100 menos 88 es 12, 12 por 12 es 144, 144 partido en 2 es 72. Y el excedente del productor, vamos a llamarlo S sub S. ¿Sí? Disculpa, pero ¿puedes repetir por qué quedaba como rellenado de esos colores? El gráfico es que, por ejemplo, ¿por qué no el amarillo como que sí? Ah, era por el rectángulo. ¿Cómo? ¿No? Ya. Esto es, por ejemplo, la variación del excedente del productor, y esta es la variación del excedente del consumidor. Este es como el aumento que tiene el producto de la aplicación de este subsidio específico. Esto que está acá es la pérdida de eficiencia, no del mercado, sino del agente subsidiario, y el rectángulo en total es el aporte fiscal. Y era eso mismo, pero como que me di cuenta cuando estaba preguntando. Gracias. Ah, ya. No, no te preocupes. Sigamos nomás. El excedente del productor, entonces ahora sería el precio que están viendo ellos, precio de venta, 98, menos
el mínimo precio que están dispuestos a ofrecer, que sería 50, por la cantidad transada, dividido en 2. Acuérdense que todos estos cálculos con triángulos se puede hacer únicamente porque las demandas y las ofertas son lineales. Si fueran no lineales, tendríamos que hacer una integral en el precio. Es decir, desde un P sub 0 hasta un P sub 1. Pero no creo que entre algo así, en verdad. A menos que... no, mentira. Yo creo que les va a entrar algo así como lineal, así que no se preocupen. Pero para que lo tengan en cuenta, por si acaso. Bueno, el excedente del productor, 98 menos 50 multiplicado por 12, dividido en 2, me da 2,88. El bienestar total del mercado sería 72 más 2,88. Eso me da 360. ¿Ya? Entonces, si hacemos la variación, que sería el doble de sub s menos el doble de asterisco, es decir, con respecto al caso inicial, 360 menos el caso inicial, que no me acuerdo cuánto era, 250. Eso es 110. ¿Ya? Entonces, ese aumento del bienestar se ve justificado por la presencia de un aporte fiscal que yo les dije que era igual al subsidio específico ese, multiplicado por la cantidad transada bajo el subsidio. Es decir, 10 por 12, 120. Perfecto. Pero a este aporte fiscal se le tiene que restar la pérdida de eficiencia. O sea, es como decir que el Estado ingresa al bienestar 120, pero hay una parte de esos 120 que se pierde, que no va directamente hacia los consumidores o hacia los productores. ¿Ya? Entonces esto vendría a ser la pérdida de eficiencia. La pérdida de eficiencia, como pueden ver aquí en el triangulito en rojo, sería el subsidio específico multiplicado por la diferencia entre la cantidad transada bajo el subsidio específico y la cantidad de competencia perfecta, y todo eso dividido en 2. Es decir, voy a poner acá, S por Q asterisco menos Q sub S partido en 2. Que sería entonces 10 por... no, perdón, aquí es Q sub S menos Q asterisco partido en 2. O sea, 10 por 12 menos 10 partido en 2, 10 por 2, 20 partido en 2, 10. Entonces, el aporte fiscal menos la pérdida de eficiencia del agente subsidiario nos daría el aumento en bienestar del mercado, que es 110. ¿Ya? Nótese que en este caso, a diferencia del impuesto específico, se reduce el aporte fiscal con la pérdida de eficiencia. ¿Ya? En la aplicación de impuesto específico, en la recaudación fiscal se le carga la pérdida de eficiencia del mercado para explicar la disminución del bienestar del mercado. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Se va entendiendo hasta el momento? ¿Todo bien? ¿Todo ok? Ustedes me avisan. En el chat dicen, sí, todo bien. Perfecto. Y aquí voy a hacer entonces la variación del excedente con respecto al caso de competencia perfecta. Esto es 72 menos 50, que es igual a 22. Ahí me corrigen por si acaso, ¿eh? Por si estoy restando algo mal. La variación del excedente del productor sería EP sub S menos EP asterisco. Esto nos daría 288 menos 200, o sea, 88. ¿Dónde estoy? Acá. Notes entonces que el productor ahora es el que se ve más beneficiado. Entonces aquí pasa lo contrario a lo que pasaba en el impuesto específico. Bajo la aplicación de un subsidio específico, la parte más beneficiada siempre va a ser la parte más inelástica al precio. ¿Ya? Y bueno, eso sería entonces esta parte. ¿Alguna duda? Uy. Ahí estaríamos como la A, la B y la C. Ahí están. ¿Todo bien? Siempre son así de callados, chiquillos, chiquis. Todo Silencio bien, todo todo. bien. Ah, ya, gracias, Bastián. Son tímidos, Ya. son tímidos. Sí, somos tímidos, ya está bien.
No hay problema, no hay problema. Mientras entiendan, todo bien. Ya, entonces sigamos. El inciso D dice, de acuerdo con el caso inicial de competencia perfecta, la economía decide abrir los mercados al comercio internacional. En particular, el mercado analizado enfrentaría precios internacionales de P sub W igual a 70 unidades monetarias por unidad. Calcule las cantidades transadas, los excedentes de los agentes económicos y el bienestar de mercado ante la apertura hacia el comercio internacional. Entonces, ahora voy a hacer lo mismo. Me espero un poquito. Tenemos que hacer los gráficos otra vez, ¿ya? Y ahora vamos a considerar la apertura del comercio internacional, bajo la aplicación de este precio internacional que era de 70, si no me equivoco. Sí, 70. Ahí está bien, 70. Entonces hacemos el gráfico, un poco más rápido, porque ya no manejamos en él. 100, acá sería 100, ahí, 50, ya. El precio de equilibrio habíamos dicho que era 90 y la cantidad de equilibrio era 10. Ahora, lo que estamos enfrentando, bueno, esto es la oferta nacional, esto es la demanda nacional, ¿cierto? Ahora lo que vamos a enfrentar son un nuevo nivel de precios que es 70. Este precio estaría por debajo, vamos a ponerlo por acá, por ejemplo, P sub W igual a 70, ¿ya? Entonces, este precio, o esta curva de precio, que es constante, es una curva totalmente elástica al precio, ¿ya? Y esto vendría a ser una oferta. Esto es la oferta internacional. Entonces, bajo la obligación de una oferta internacional, hay un nuevo equilibrio donde la cantidad demandada nacional sería esta, Q sub D, y la cantidad ofertada sería esta de acá, Q sub O, vamos a llamarlo. ¿Alguna duda? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dado esta baja de los precios internacionales, los oferentes obviamente se van a ver perjudicados y los consumidores se van a ver beneficiados, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora se van a poder consumir más por parte, obviamente, de los consumidores, ¿ya? Y se van a poder producir menos con ese precio para los productores. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es fomentando un modelo de importación de bienes y servicios. ¿Sí? ¿Alguna duda? Esto de ahí. Ya, importaciones de bienes y servicios. Entonces, el Q sub O vendría a ser la cantidad que se oferta a nivel nacional. Eso es lo que se va a ofertar. ¿Ya? Y sí, va a haber un conjunto de consumidores que le van a comprar a esa cantidad Q sub O, pero el resto, digamos, la diferencia entre Q sub D y Q sub O, van a comprar a ese precio 70 afuera. O sea, van a empezar a importar. Entonces, esto de aquí, Q sub D menos Q sub O, corresponde a las importaciones del mercado. ¿Ya? Bajo este modelo, el excedente del consumidor sería todo esto, o sea, el máximo precio de reserva menos el precio internacional, ¿ok? Multiplicado por la cantidad demandada y dividido en 2. Y aquí el excedente del productor sería esto acá, el precio internacional menos el mínimo precio que están dispuestos a ofrecer la oferta nacional, multiplicado por su cantidad ofertada y dividido en 2. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ponerle ahí excedente del productor y acá vamos a ponerle excedente del consumidor. Entonces, ¿cómo obtenemos, en primer lugar, las cantidades ofertadas para poder calcular estos excedentes? Las cantidades ofertadas y demandadas. La cantidad demandada, si ustedes se dan cuenta, de la curva de demanda sería 100 menos P. Pero ahora tenemos que enfrentarnos a este precio PW. Entonces sería 100 menos 70. Por lo tanto, aquí tendríamos 30. ¿Ok? Vamos a anotarlo ahí. Esto es 30. Y la cantidad ofertada sería entonces eh, P sub W menos 50 partido en 4. ¿Ya? Eso viene a través de la oferta. Entonces esto sería 70 menos 50, 20, 20 partido en 4, 5. Ahí tenemos que la cantidad ofertada es 5 unidades. Por lo tanto, las importaciones, que serían Q sub D menos Q sub O, tendrían que ser 30 menos 5, 25 unidades. Se importan 25 unidades. ¿Ya? En total la demanda va a querer 30 unidades. 5 las va a comprar a nivel nacional y las otras 25 las va a importar. ¿Alguna duda? ¿Todo ok?
Ok. Sigamos Sí, nomás. todo bien. Gracias. Sebastián. Ya, entonces, ahora sí podemos calcular los excedentes. El excedente del consumidor tendría que ser igual a 100 menos 70 multiplicado por la cantidad demandada, que es 30, dividido en 2. O sea, 30 al cuadrado, 900, perdón, eso es 900 dividido en 2, 450. ¿Ya? ¿Se acuerdan que antes el excedente del consumidor en competencia perfecta era de 50, o sea, aumentó en 400, producto de este modelo de importación? ¿Ya? Y tenemos el excedente del productor, que es igual a 70 menos 50 multiplicado por la cantidad ofertada, que sería 5, dividido en 2. 20 por 5, 400, 400 partiendo 200. ¿O no? No, 100. Ahí. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? 20 por 5, 100 partiendo 50. Ahí sí. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí o no? ¿Alguna duda? Ah, bueno, ahí de todo esto, el excedente del productor era ahora en 50, inicialmente era de 200, o sea, hubo una disminución de 150 unidades monetarias. Claramente se ve perjudicado, lo podemos ver gráficamente, ¿cierto? Porque existe esta apertura internacional, ¿ya? Y ahí el bienestar del mercado, entonces tendría que ser de 450 más 50 de 500, ¿ya? Inicialmente, ¿cuánto era? Era de 250. O sea, producto de la apertura internacional, dado ese precio internacional, el bienestar del mercado se duplica. Obviamente más a los consumidores, porque ellos son los que están importando, ellos son los que realmente se están viendo beneficiados. Entonces, ese sería el inciso D, si no me equivoco. Ya, perfecto, gracias. Y vamos a la última pregunta, y con eso ya terminamos. ¿Dónde está? Ahí está. Dice, analizando los resultados obtenidos en el inciso anterior, el gobierno decide aplicar un arancel de alfa igual a 16 unidades monetarias por unidad para impulsar la oferta nacional debido a su debilitamiento ante la apertura hacia el comercio internacional. Calcule las nuevas cantidades transadas, los excedentes, el bienestar del mercado, la recaudación fiscal y la pérdida de eficiencia correspondiente. Entonces vámonos acá a la tableta y vamos a hacer otro gráfico ya, para que ustedes puedan ver mejor las diferencias. Espera un poquito. ¿Estamos? Vamos acá. Entonces ahora vamos a aplicar un impuesto de alfa igual a 16 unidades monetarias por unidad. Es un impuesto a las importaciones, ¿ya? Entonces ahora el nuevo precio, P sub alfa, va a ser el precio internacional más bueno, en verdad ese alfa es un arancel, ¿ya? Un arancel es básicamente un impuesto a las importaciones. O sea, aquí era 70 más 16, ahora es de 86 unidades monetarias por unidad, ¿ya? Gráficamente, con la cantidad, tenemos el precio, tenemos ahí 100, 100, tenemos por acá 50, esta es la oferta nacional, esta es la demanda nacional. Inicialmente teníamos este nivel de precio, que es P sub W igual a 70. Este vendría a ser la oferta internacional, que es totalmente elástica al precio, como les dije. Y ahora lo que va a pasar es una contracción de esta oferta. ¿Ya? Podríamos interpretarlo de esa manera. Espérenme. Entonces va a pasar esto. Acá el precio P sub alfa es de 86. ¿Ya? Aquí anotemos, esto era 90 inicialmente, esto era 10 inicialmente. Acá teníamos 30, acá teníamos 5, ¿ya? Bajo el modelo de apertura internacional. Y ahora, producto de la aplicación de este impuesto, nótese que 86 menos 70, ¿ya? Corresponde a 16, es decir, esta diferencia es alfa. Ahora tenemos una nueva cantidad demandada y una nueva cantidad ofertada, bajo este mismo precio. Entonces tenemos que calcularlo. Voy a llamarlo Q sub de prima, que sería 100 menos P sub alfa, de acuerdo entonces a la curva de demanda, ¿cierto? Q igual a 100 menos P.
100 menos P sub alfa. Esto es lo mismo que 100 menos 86, que sería 14. 14 unidades. Y la cantidad ofertada Q sub O' sería P menos 50 cuartos, es decir, P sub alfa menos 50 partido en 4. P sub alfa es 86, 86 menos 50, 36 partido en 4, nos queda 9. 9 unidades. ¿Ya? Entonces ahí esto sería 9 acá, cantidad ofertada Q sub O', y la cantidad demandada Q sub D' sería de 14. ¿Ya? ¿Cuáles son las nuevas importaciones? La nueva cantidad demandada menos la nueva cantidad ofertada. Esto sería IM'. Esto de acá eran las importaciones originales. Entonces las importaciones IM' serían Q sub D' menos Q sub O', que sería entonces 14 menos 9, 5. Se redujo las importaciones de 25 unidades a 5 unidades. ¿Ya? Y con eso entonces podemos obtener los nuevos excedentes del consumidor. Ahora sería 100 menos el nuevo precio, claramente se redujo. Sería esto acá, el excedente del consumidor, vamos a llamarle S sub alfa. El nuevo excedente del productor sería todo esto que está acá. Este va a ser el excedente, bueno, que aumenta, EP sub alfa. Tenemos, bueno, podemos quedarnos ahí, hasta ahí por el momento. El excedente del consumidor, a ver, ¿dónde lo noto? Ya lo anoto, por acá. El excedente S sub alfa, entonces es igual a 100 menos 86, que sería el precio P sub alfa, ¿cierto? Multiplicado por la nueva cantidad demandada, que era 14, y todo eso dividido en 2. Y el excedente del productor, P sub alfa, sería el precio con aranceles, 86, menos el mínimo precio que están dispuestos a ofertar, 50, multiplicados por la cantidad ofertada nueva, que sería 9, dividido en 2. O sea, 86 menos 50 por 9 dividido en 2. Ahí podemos hacer los cálculos, ¿cierto? 100 menos 86 debería ser 14, si es que no me equivoco. Claro, al cuadrado, dividido en 2, 98. Y acá, 86 menos 50, 36 por 9, dividido en 2 me da 162. ¿Ya? El nuevo bienestar puede aproximarse a la suma del excedente del consumidor y el excedente del productor. Eso me queda 162 más 98, 260. La variación ahí del bienestar, entonces sería 260 menos el inicial con apertura, que sería de 500. ¿Ya? Y eso es igual a 260 menos 500, que es menos 240. Perfecto. Ya, entonces, ¿cómo se explica esta pérdida de bienestar con este arancel? Es muy parecido a lo que pasa con los impuestos específicos, porque este arancel es cobrado por alguien, en este caso el Estado, ¿ya? En las aduanas. Este vendría a ser el aporte fiscal, no sé si se ve bien, yo creo que sí, que es básicamente el impuesto que se aplica por importación, o sea el alfa, multiplicado por el número de importaciones que se están produciendo realmente. Creo que ahí me equivoqué, espérame, sería todo esto, ahí sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Y bueno, ahí podemos calcularlo igual, vamos a calcularlo al tiro, que sería, como les dije, a ver, el alfa por 14 menos 9. Lo mismo que decir alfa por IM, anotarlo ahí mejor. Recaudación fiscal, alfa por las nuevas importaciones. Esto es lo mismo que 16 por las importaciones nuevas que eran 5, si no me equivoco. Esto es 16 por 5, 80. ¿Sí? Y además, entonces, dado que el Estado recauda esto, hay un adicional que es un bienestar que se perdió y corresponde a la pérdida de eficiencia, a la pérdida irrecuperable de eficiencia o el costo social. Sería entonces los triángulos que nos faltan de ver. O sea, los que están acá. Este que está aquí y este que está aquí. Todo esto corresponde a la pérdida irrecuperable de la eficiencia.
¿Alguna duda? ¿En un momento? ¿Fue muy rápido? ¿Vamos bien? ¿Sigo nomás? Ya, Por mi parte encuentro que va bien y el ritmo súper bueno. ya, perfecto. Muchas gracias, Diego. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, yo les voy a proponer esto. Vamos a decir que sería alfa por la cantidad Q sub O', que es 9, ¿cierto? Menos la cantidad Q sub D partido en 2. Ese es el primer triángulo. Alfa, pero no. Ya con esto termino. Alfa por Q sub O' menos Q sub O partido en 2. Más, podemos ver que el otro triángulo sería alfa, la altura, por la diferencia entre la cantidad Q sub D y la cantidad Q sub D', ¿ya? Y eso partido en 2. O sea, alfa por Q sub D menos Q sub D' partido en 2. Si nosotros factorizamos por alfa medio, nos quedaría alfa medio factor de Q sub O' menos Q sub O más Q sub D menos Q sub D'. Y esto lo podemos hacer una reglina acá, nos quedaría alfa medios por Q sub D menos Q sub O, ¿sí? Menos Q sub D' menos Q sub O'. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿O todo bien? Todo bien, Cris. Gracias, Vale. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Q sub D menos Q sub O corresponde a las importaciones originales, es decir, cuando se ocurre la apertura internacional, y Q sub D' menos Q sub O' corresponde a las importaciones nuevas bajo el modelo de un arancel. Entonces, esto es lo mismo que alfa medios por la diferencia entre las importaciones iniciales y las importaciones con arancel. Ahí lo podemos obtener más rápido. Esto sería 8 por las importaciones originales, que es 25 menos 5, o sea, 20. 8 por 20. 160. Entonces, ahí se explica que esta pérdida de 240 unidades monetarias del bienestar del mercado están, digamos, equilibradas con una recaudación fiscal de 80 unidades monetarias y una pérdida de eficiencia de, ojo, el doble de las recaudaciones, de 160 unidades monetarias. ¿Ya? Así que ese sería el modelo. Ahí tenemos entonces, vimos hartas cosas, ¿eh? Vimos, bueno, competencia perfecta, impuesto específico, subsidio específico, vimos la apertura internacional y vimos la aplicación de aranceles. ¿Alguna duda con respecto a la ayudantía? Al menos la pregunta 2. ¿Todo bien? A mí lo único que me queda como resonando en la cabeza es que esas curvas rojas que dibujaste, o sea, las rectas en verdad, eran ofertas, ¿cierto? Sí, la curva roja PW es la oferta internacional, por eso es totalmente elástica el precio. Ya, vale. Eso. Ahí vamos a ver el chat. Por ahora no. Ya, perfecto, vale. Ahí cualquier duda, ustedes la pueden hacer por el foro, ¿ya? Tanto Matías como Nicolás o yo las podemos ver y nosotros las vamos a responder, ¿ya? Así que ojalá tengan hartas dudas. Eso es lo importante. Bueno, chicos, chicas, chiques, con eso terminaríamos la ayudantía. Eh, ya saben, pues entonces igual denle una repasada a la cápsula, como les dije, denle una repasada a el ejercicio que vimos ahora, ¿ya? Háganse las ayudantías porque están basadas en certámenes, háganse certámenes anteriores, y eso. Yo creo que es altamente probable que hagamos como una ayudantía como extra, en un horario obviamente extraordinario la próxima semana, para que ustedes igual llenen sus dudas, ¿ya? Así que si es que pueden, aprovechen el fin de semana para estudiar, y tengan hartas dudas, así nosotros podemos ayudarlos después, la próxima semana, y así estén preparados para el certamen. ¿Ok? Ok, Bastián.
Bueno, chiques, si no tienen ninguna otra duda, yo creo que podemos dar por finalizada la llevantía, ¿ok? Chao, gracias. Chao, Cristian, Ya. gracias. Muchas Cuídense, Chao, gracias. Cris. que estén bien. Gracias. Chao, Chao, gracias. Cris, chao. gracias. Cris, sabes que me acaba de surgir una duda. Dale, no hay problema. En el rectángulo, ¿qué era el rectángulo amarillo que habías pintado en el último gráfico? Espera un poquito. El gráfico amarillo. Gráfico amarillo, gráfico amarillo. El rectángulo, en el gráfico, que era Ah, ¿el amarillo. amarillo? Ya, ese es Sí. el aporte fiscal, porque si te das cuenta es el arancel que se está cobrando, el alfa, multiplicado por las importaciones nuevas. Es decir, el impuesto por importación multiplicado por el número de importaciones, IM'. ¿Y ese dónde lo calculaste? Ese lo calculé acá. Acá está. Alfa por IM', que es de 16%. Dime Entiendo nomás. por qué, entiendo por qué era 5 porque era la diferencia, pero ¿y el 16? ¿Sí? Era El por, 17 ya, la diferencia corresponde al alfa. ya. Claro, la diferencia entre el P sub alfa y el PW, que como vimos es el alfa. Ya. Ahora sí me quedó claro. Ya, Ya. perfecto. Muchas gracias. No, de nada, Gaby. Chao, que esté bien. Bueno, cuídense, que estén muy bien. Chao, chao.